Hola y bienvenidos a la conferencia del mes de abril del ciclo La Humo y la cultura científica. Es una iniciativa en colaboración con la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés y la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia. Con este ciclo pretendemos acercar la ciencia a la ciudadanía murciana y sobre todo las investigaciones de la Universidad de Murcia. Esta iniciativa cuenta con el patrocinio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, perteneciente al Ministerio de Educación e Innovación. De Ciencia e Innovación. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Humberto Martínez Valvera, doctor ingeniero en informática por la UMU y profesor titular del Departamento de Ingeniería de la Información y de las Comunicaciones. Humberto nos va a hablar de los vehículos submarinos y las dificultades que tienen para encontrar información en el entorno que les rodea. También nos hablará de las herramientas tecnológicas disponibles para realizar observaciones bajo el mar. Les recordamos que el chat de esta emisión está activo y que pueden realizar sus preguntas para que al final de la charla Humberto les dé respuesta. También decirles que se graba en una sala sin público y por tanto cumplimos todas las medidas con respecto a la protección del coronavirus y por eso Humberto, como va a estar solo en el escenario, va a estar sin mascarilla. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros, Humberto, y le doy paso para que dé esta charla que tiene bajo título Un viaje tecnológico al fondo del mar. Vale, buenas tardes a todos. La idea de esta charla es hablar un poco acerca de los trabajos que hacemos nosotros con submarinos. Por así decirlo, el orden del día va a ser, vamos a hablar cómo llegamos a esto de trabajar con submarinos de bajo coste. Haremos una breve introducción a cómo funcionan este tipo de equipos, qué sensores utilizan, cuáles son las características más importantes y después entraremos a ver algunos proyectos interesantes que hemos desarrollado relacionados, por ejemplo, con la localización de pecios, la inspección de piscifactoría, inspección de cascos de buques, levantamiento batimétricos de fondo y, por último, manipulación de objetos frágiles. Pero, bueno, ¿qué es lo que diferencia trabajar en el mar con respecto a otras cosas? El mar es bastante complicado, sobre todo en las profundidades, porque estamos afectados por la presión y eso dificulta bastante todos los desarrollos. Simplemente por comparación, hay que pensar que en la Luna han estado 12 personas pisándola, mientras que en la parte más profunda de los océanos de la Tierra, la fosa de las Marianas, solo han bajado 4 personas. ¿Vale? Entonces, esto da una idea de que efectivamente la profundidad es algo que no es fácil de gestionar. Para entrar en estos desarrollos de submarinos, ¿de dónde partimos? Bueno, en nuestro grupo llevamos muchos años trabajando en proyectos relacionados con la robótica móvil, tanto proyectos de transferencia aplicados a empresas como proyectos de investigación básica, donde hemos trabajado sobre todo con vehículos y con robots de interiores. Dentro de estos desarrollos podríamos destacar algunos de los proyectos que vemos aquí. Este es un ejemplo de un sistema en el cual diferentes robots que son capaces de transportar palets de gran tamaño pues navegan de forma autónoma sin conductor y además son capaces de organizarse para no colisionar entre ellos. ¿Vale? El objetivo de estos robots pues, obviamente es servir líneas de producción automatizadas de forma que las cargas que normalmente transportan en este caso son palets llenos de verduras. También hemos estado trabajando en aplicaciones basadas en lo que ahora comúnmente conocemos con drones aéreos. Empezamos haciendo teledetección remota, donde la importancia era conseguir imágenes del entorno con los robots pilotados por personas y después acabamos desarrollando pues, estos equipos donde los aviones se pilotaban solos.
¿vale? Pudiendo alcanzar una distancia considerable y incluyendo en el sistema todos los equipos necesarios pues, para poder tomar imágenes, capturarlas, retransmitirlas y asegurar que además el avión cuando termina su recorrido pues vuelve al sitio de origen. Como una evolución más, también estuvimos trabajando en el diseño de este tipo de vehículos, pero propulsados con turbinas a aceleración, alcanzando velocidades de más de 400 km por hora. También estuvimos aplicando todos estos desarrollos a lo que es la conducción automática de una embarcación pequeñita en el mar, y donde hemos estado trabajando también muchos años en la navegación en interiores, en concreto en la aplicación del fútbol de robot. En este caso podemos observar programas que desarrollamos para que estos robots jugaran al fútbol, tanto con los robots de Sony de 4 patas como los robots Nao de Aldebaran Robotics que tienen 2 patas. Y se pueden ver pues, distintas fases de juego. No es que sean trepidantemente rápidos, pero hay que tener en cuenta que mantener la estabilidad sobre 2 patas en un robot es bastante complejo. Y por último, un caso, por ejemplo, de transferencia es un sistema de un camión de basura donde las cargas y descargas de los contenedores se realizan mediante brazos robóticos automatizados, ¿vale? Que esto se puede ver por el centro de Murcia en algunas ocasiones. Vale, pues si juntamos todos estos desarrollos previos con una cuestión, llamémosle personal, que además de ingeniero informático soy ingeniero naval, y he dedicado pues, también un cierto tiempo al desarrollo de programas relacionados con ingeniería naval. Entonces, la unión de estas dos áreas pues, nos hizo plantearnos el entrar en este tipo de tecnología, la robótica submarina. Entonces, ¿en qué se basan los robots submarinos? Bueno, imagino que todo el mundo sabe cómo funciona un barco. Los barcos flotan fundamentalmente porque hay un equilibrio de fuerza entre la fuerza que lo empuja, que depende del volumen del fluido desplazado, y el peso propio que lo atrae hacia el centro de la Tierra. Mientras que esas fuerzas están en equilibrio, el objeto flota. Si lo que queremos hacer es que además se hunda, bueno, es que se hunda cualquier cosa no tiene mucho mérito, lo que realmente tiene mérito es que vuelva a salir, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos varias formas de conseguirlo. Uno, lo que se denomina inmersión estática, y es cambiar el peso del vehículo, normalmente absorbiendo agua dentro de la estructura, o cambiando la forma del vehículo para que se haga más voluminoso o menos voluminoso, que esta forma es bastante más compleja. Y tenemos otra posibilidad, y es que sin cambiar peso y forma podemos modificar el equilibrio de fuerza incluyendo fuerzas adicionales, por ejemplo las producidas por unos motores, que es lo que se llama la inmersión dinámica. Como he comentado al principio, el problema fundamental en todo este tipo de aplicaciones es la presión. La presión pues depende de la profundidad, y cuanto a más profundidad trabajemos, pues más complicaciones tenemos. Desde la propia estructura del casco, que tiene que ser capaz de aguantar la presión sin colapsar. Hay distintas formas de diseñar los cascos, con distintas formas, pero la más eficiente desde el punto de vista estructural, la relación peso-resistencia, corresponde a la forma esférica. Entonces, bueno, digamos que no, al final la forma esférica es bastante
poco práctica en muchas aplicaciones y se hacen ciertas concesiones a la estructura para que tengan otra forma. Pero aparte de la presión hay otros fenómenos que son bastante importantes. Uno es la absorción que tiene el agua a distintos fenómenos físicos. Por ejemplo, la luz. El agua hace que podamos ver a relativas pocas distancias bajo la superficie, y además tenemos los problemas relacionados con la propagación del sonido. Iremos viendo algunos ejemplos de estas cuestiones. ¿Cómo podemos percibir bajo el agua? Pues bien, fundamentalmente tenemos dos alternativas. La alternativa acústica, en la que utilizando distintos sensores transmitimos sonido a distintas frecuencias, y gracias a la detección de cómo vuelven esos sonidos podemos, por así decirlo, percibir el entorno, ¿vale? En este caso la percepción, pues como se puede ver en las imágenes, es un poco particular, porque no se ven las cosas como estamos acostumbrados. Para empezar, en esto todo lo relacionado con el color es falso color, ¿vale? Pero son herramientas bastante poderosas porque nos permiten ver a grandes distancias. Por otro lado, pues podemos utilizar cámaras de vídeo con iluminación especial para poder ver en zonas profundas, porque cuanto más bajamos, más oscuro está el agua, e incluso tenemos cámaras esféricas que nos permiten ver, pues, todo lo que nos rodea. Pero claro, todo esto es muy bonito, sobre todo porque las fotos que he cogido han sido de panfletos publicitarios, pero ¿cómo realmente se ve bajo el agua? Pues bien, aquí traigo unos pequeños vídeos de lo que nos solemos encontrar. Por ejemplo, esta imagen, que casi no se ve nada hasta que de repente sale una nube de arena, y es que es una parte con fango de un puerto. En este vídeo podemos ver cómo se ve a 6 metros de profundidad de noche, también en una zona portuaria. Este es un vídeo en una piscina relativamente limpia, y como se ve, los objetos que están cerca se ven bastante nítidos, pero en el momento en que se separen un poco de nosotros, pues la visión es bastante mala, ¿vale? Y aquí, pues una imagen en un día relativamente bueno, a poca profundidad, en un puerto, ¿vale? Como digo, se observa que lo que tenemos cerca se ve bien, pero lo que tenemos lejos se ve bastante mal. Bien, y respecto a los robots submarinos, pues fundamentalmente hay dos grandes grupos de robots submarinos, lo que se denomina AV y lo que se denominan ROS. Los AV son robots autónomos que están programados para hacer inspecciones a grandes distancias, donde lo que se prima es la capacidad de desarrollar una velocidad mínimamente alta, ¿vale? Estos robots suelen tener un coste bastante grande y normalmente, debido a la imposibilidad que tenemos de establecer comunicaciones de radio bajo el agua, no sabemos qué es lo que están registrando hasta que no lo recuperamos. Por otro lado, los ROV tienen como característica fundamental que están pensados para la manipulación y observación, y cuentan con un cable que se denomina umbilical, que nos conecta el robot a la embarcación de superficie, y a través de él podemos transmitir datos que nos permiten saber en todo momento qué es lo que está viendo el robot, y en base a eso, pues decidir qué acciones queremos hacer.
¿Y para qué podemos usar todo este tipo de robots submarinos? Pues la verdad es que la cantidad de aplicaciones es bastante grande. Aquí solamente voy a poner unas pocas genéricas y después veremos algunas particulares. Podríamos destacar el uso de robots de la industria offshore para el mantenimiento de plataformas petrolíferas, campos de extracción petrolífera y demás. El apartado militar para todo lo que está relacionado con la desactivación de minas. Podemos también comentar las ciencias ambientales para todo lo que está relacionado con el estudio del mar, la arqueología para la inspección de especies a grandes profundidades, donde a lo mejor no es factible que bajen personas. Y por último, y no menos importante, todo lo que está relacionado a las operaciones de salvamento y rescate. Bien, pues llegado a este punto, lo que voy a contar ahora es un poco qué desarrollo hacemos relacionados con estos campos en la Universidad de Murcia. En nuestro caso empezamos a trabajar con el desarrollo del sistema de navegación por encima de los submarinos S-70, donde conjuntamente con la empresa Indra desarrollamos un sistema que permite a estos submarinos, cuando están en inmersión, pues saber dónde están en todo momento. Posteriormente pasamos a trabajar con ROVs militares, los famosos Pluto Plus, donde en este caso estuvimos haciendo diversos estudios acerca de la propulsión y el diseño de las hélices, bueno, desarrollando bancos de ensayo de motores y de hélices para poder diseñar unas hélices más eficientes. Y a partir de aquí lo que hicimos fue pasar al desarrollo de aplicaciones tanto de pilotaje de los robots como para hacer estudios sobre el terreno. En este caso, fundamentalmente lo que utilizamos son robots de Nido Robotics, para los cuales desarrollamos software e incluso en algunos casos modificamos. Este es el aspecto que tiene nuestro laboratorio, donde tenemos la piscina, donde hacemos todos los ensayos principales antes de poder ir al mar a realizar las operaciones propiamente dichas. Lo primero que voy a comentar es acerca de cómo se maneja. Normalmente tenemos un interfaz de usuario parecido al que se ve en la ventana, donde vemos las imágenes del robot, todos los sensores que tiene, y utilizamos, pues, por un lado, un mando parecido al de la videoconsola y unas gafas de estas de visión 3D para ver lo que nos aparece en la pantalla. Es importante destacar que trabajar en el mar con el barco moviéndose y con el sol dando la pantalla es bastante incómodo. Entonces estas gafas lo que nos permiten es aislarnos tanto del movimiento como de la iluminación. Bueno, aquí lo que podemos ver son unas imágenes de una prueba que hicimos con dos robots simultáneamente, y donde podemos apreciar, pues, de nuevo lo mismo que he comentado otras veces acerca de cómo se ve bajo el agua. Bien, entonces, llegado a este punto, pero el uso de estos robots realmente puede servir para algo. ¿Tienen utilidad práctica? Pues la respuesta claramente sí, si no la presentación ya habría acabado. Entonces, lo que vamos a ver es algunas cuestiones de índole práctica con estos robots. Aquí lo que podemos ver son algunas imágenes de tanto la estación base en un barco para operarlo, como algunas imágenes obtenidas tanto con las cámaras como los sensores sonar. Entonces, una de las primeras aplicaciones que empezamos a desarrollar fue el poder identificar objetos bajo el agua en función de su color.
teniendo en cuenta que los colores bajo el agua se distorsionan un poco, pues este tipo de aplicaciones son prácticas para ayudarnos al operador del vehículo a que nos marque algo que es interesante, ¿vale? En este ejemplo lo que vemos son dos mini boyas que están flotando sobre el fondo y cómo el sistema automáticamente reconoce las boyas. También es interesante el poder reconocer marcadores, que es información artificial que se añade al entorno para que en sucesivas visitas a la zona el robot pueda saber dónde está. ¿Vale? En este caso nosotros usamos unos marcadores de 11×11 que la idea es parecida a los códigos QR, es decir, son un conjunto de cuadrados blancos y negros, y cuando la cámara detecta esa combinación de cuadrado blanco y negro, nosotros sabemos que el robot está en una determinada parte o estamos viendo un determinado elemento del fondo marino. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo funciona el sistema en una piscina, ¿vale? Como veis, el robot va navegando y el sistema, cuando detecta que tenemos delante uno de estos marcadores, nos lo marca, y a la derecha pues podemos ver qué marcador ha reconocido. Normalmente se le asigna una identificación numérica y sabemos, pues estamos viendo el marcador número 1 o el marcador número 2. En esta piscina, que hay pocas cosas, somos capaces, sin los marcadores, de ver qué elementos son, pero en una zona un poco más grande, por ejemplo una jaula de piscifactoría, donde es totalmente circular y es muy parecida, desde la veamos desde donde la veamos, este tipo de elementos nos ayudan a poder identificar en qué parte de la piscifactoría estamos. Bien. Lo primero que he puesto antes son imágenes donde realmente se ve bastante mal, ¿vale? Pero afortunadamente, utilizando algoritmos y tecnología de visión, podemos tratar esas imágenes para que seamos nosotros capaces, las personas, de ver mejor las imágenes. Entonces, en este vídeo que voy a mostrar, tenemos una imagen tal cual se captura con la cámara y tres filtros distintos que nos permiten o resaltar o realzar los contornos de las cosas, o incluso corregir los colores para que se parezcan lo más posible a como son en la realidad, o como si lo estuviéramos viendo al aire. ¿Vale? Si nos fijamos, arriba a la izquierda es la imagen original, arriba a la derecha lo que tenemos es un filtro que lo que hace es aumentarnos los contrastes para que veamos la imagen con más nitidez, lo mismo que el de abajo a la izquierda, y el de abajo a la derecha lo que hace además es modificar los colores intentando que se parezcan a la realidad. Si nos fijamos, pues se ven los tonos marrones y ocres del óxido de todas las tuberías que hay en esa zona bajo el agua. Bien. Una vez que somos capaces de ver cosas bajo el agua y de reconocerlas, hay una gran cantidad de aplicaciones donde es necesario tener una idea de dónde está el submarino. La cuestión es que bajo el agua no tenemos GPS, la onda de radio se transmite muy mal bajo el agua, el GPS las ondas de radio del GPS no penetran, entonces tenemos que buscar alternativas para saber, cuando estamos viendo algo, realmente dónde está el submarino. Esto es un problema bastante complejo que se puede resolver
distintas formas. La forma tradicional es lo que se denomina posicionamiento por estima, que es como se ha navegado durante muchísimos años sobre la superficie. Y es, si sabemos a qué velocidad navegamos y tenemos una estimación de qué rumbo seguimos, pues contando el tiempo podemos saber, tener una aproximación de dónde estamos, ¿vale? Esto desarrollado con tecnología moderna sería lo que aquí mostramos. Por un lado, utilizaríamos un sensor inercial que lo que nos da es un rumbo de compás, es decir, hacia dónde vamos. Un sensor de presión, que con él podemos saber a qué profundidad estamos con bastante precisión, y un sensor que nos mide la velocidad del vehículo. Estos sensores, que normalmente se llaman Doppler Log Velocity, se basan en el efecto Doppler para, lanzando una serie de láseres al fondo, normalmente 3 o 4, conseguir medir a qué velocidad está viajando el vehículo, ¿vale? Si toda esa información la combinamos, podemos tener una medida de la posición en cada momento. El problema que tienen estas técnicas es que el error va creciendo a lo largo del tiempo. Es decir, cuanto más tiempo usamos este tipo de mecanismos, pues mayor es la incertidumbre que tenemos, es decir, mayor es el desconocimiento que tenemos acerca de dónde se encuentra el vehículo. Si nos fijamos en la imagen del medio, es un recorrido real hecho con un robot. La línea azul es el cantil de un muelle, es decir, de aquí hacia arriba es pared, y la línea rosa es donde nos está diciendo el algoritmo que estamos. Y si nos fijamos, pues a partir de aquí nos dice que estamos atravesando la pared del muelle, ¿vale? Y eso es porque ha ido acumulando errores y llega un momento en que realmente la estimación no es muy buena. Por otro lado, podemos utilizar otras tecnologías, que es lo que se conoce como la tecnología USBL, donde la idea es, en el robot ponemos un transpondedor que recibe señales que enviamos desde una serie de hidrófonos colocados alrededor del punto donde estamos y nos las devuelve, ¿vale? Midiendo pues las diferencias de cómo llegan esas señales acústicas a los distintos hidrófonos que tenemos en nuestra embarcación, podemos estimar dónde está el submarino. Como cosa importante o como aspecto importante de este tipo de sistemas de localización es que afortunadamente el error no crece con el tiempo. Es decir, está agotado y vamos a tener, pues, yo qué sé, un error a lo mejor de 10, 50, 20 metros el que dé el fabricante de ese modelo. Pero a cambio lo que ocurre es que el posicionamiento instantáneo, es decir, la posición que nos da en cada momento, pues va dando saltos, porque cualquier fenómeno de reflexión del sonido bajo el agua le va a afectar negativamente, y realmente intentar saber la posición en todo momento del vehículo solamente con este tipo de sistemas, como queramos hacer algún cálculo preciso, es un problema, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo que al final podemos hacer? Pues combinar ambos métodos, la navegación por estima con los USBL, y por así decirlo, fusionando estas tecnologías podemos conseguir lo mejor de ambos mundos. Pero además, si somos capaces de integrar otro tipo de elementos en el sistema, podemos conseguir posicionamiento mucho mejor. ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros lo que utilizamos es un escáner sonar
que es un sensor que lo que nos va lanzando señales acústicas a todo alrededor del robot y nos va diciendo a qué distancia está encontrando objetos. Si utilizamos esa información y conocemos un poco acerca del entorno donde estamos trabajando, podemos sacar información muy valiosa para el posicionamiento. Por ejemplo, en la imagen, en la fila de abajo, lo que tenemos es un robot navegando en una piscina de forma circular. Si nos fijamos, pues podemos detectar fragmentos del círculo. Si esto lo adjuntamos matemáticamente, lo que nos reduce son las posiciones en las cuales puede estar el robot y podemos mejorar mucho la posición. Aquí lo que vemos son dos recorridos, uno el recorrido que está haciendo realmente el robot y otro el que estamos estimando, y como se puede observar son muy parecidos, es decir, en este caso el error es muy pequeñito. Y en el caso de arriba, aparte de detectar este tipo de estructuras circulares, podemos detectar estructuras lineales. Aquí se ven pues una serie de partes que se ven que corresponden a zonas rectas. En entornos portuarios, por ejemplo, esas zonas rectas pueden coincidir con cantiles y podemos aprovechar esas estructuras para saber dónde estamos. Como en el ejemplo que hemos visto antes, que teníamos una pared, pues sabiendo que podemos ver la pared, esa información ayuda al sistema de posicionamiento para que el robot no la atraviese. Y aquí podemos observar que el recorrido que marca en rosa es bastante bueno y después de 15 minutos de navegación el error en posición es aproximadamente 1 metro, que bajo el agua es bastante bueno. Bien, este sistema de posicionamiento es fundamental para las aplicaciones que nosotros desarrollamos, porque lo que intentamos es darle un valor añadido a lo que vemos bajo el agua, y ese valor añadido es poder georreferenciar los elementos, es decir, poderlos situar en una carta de navegación o en un mapa topográfico. ¿Vale? Una primera aplicación donde hemos utilizado toda esta técnica de equipo es en la localización de peces. Para ello lo que utilizamos es, por un lado, la información de la cámara para ayudar al operador a dirigir el robot cuando estamos cerca del pecio, y cuando estamos lejos lo que utilizamos es un sonar, en concreto un sonar de barrido lateral, que lo que nos va midiendo son líneas a los lados del vehículo, en el sentido en el que nos vamos moviendo. La información que nos da es bastante buena. La cuestión es que este tipo de sensores, si no se tratan adecuadamente, porque lo que vemos con ellos depende de la velocidad del vehículo o de la dirección en la cual nos movamos, si no los corregimos convenientemente es difícil de ver elementos. Entonces, en este caso lo que utilizamos es la posición en la que estamos en todo momento, y a partir de ahí mezclamos la información del sonar de barrido lateral para crear una secuencia de vídeo que nos puede permitir ver lo que queremos localizar a distancia. En este caso, esto es un vídeo tomado en la Meca, en Cartagena, y lo que tratamos de visualizar es un pecio de un remolcador hundido a una profundidad de aproximadamente 23-24 metros. Abajo a la derecha lo que vemos es la imagen del sonar de barrido lateral. Hay que tener bastante ojo para poder distinguir las cosas, y en este momento, justo en este momento, vemos que estamos pasando por encima del remolcador. Aquí arriba a la derecha lo que tenemos es un perfil de la profundidad, y en muchos casos, si el objeto resalta mucho sobre el fondo, pues podemos ver la elevación.
Otra aplicación interesante es la inspección en piscifactoría. En este caso, una prueba de concepto que hemos intentado desarrollar es la detección de elementos característicos importantes. En este caso, lo que hemos utilizado es un sistema de redes neuronales típicas de las aplicaciones de inteligencia artificial, donde la hemos entrenado para reconocer la forma de una dorada. ¿Vale? Entonces, introducimos el robot en la piscifactoría y lo que nos va marcando de los peces que hay en la parte frontal, pues lo que él entiende que son doradas. Esto lo que nos permite es saber un poco la cantidad de peces que hay y también podemos ver los patrones de movimiento. Bien, otra aplicación interesante y yo diría que algo más compleja que las anteriores es la inspección de cascos de buques. Aquí la idea es ser capaces con el ROV de tomar imágenes de determinados elementos importantes del barco, por ejemplo, los costados, el estado de conservación, todo lo relacionado con el sistema de propulsión, hélices, timón y demás. Y puesto que es bastante difícil orientarse cuando estamos debajo, la idea es que el propio robot nos marque qué es lo que estamos viendo y hacia dónde estamos mirando. ¿Vale? Para eso es fundamental tener un buen modelo tridimensional de la embarcación y además que el sistema de posicionamiento tenga suficiente precisión. Este ejemplo es la inspección de un barco en el muelle de Escombrera, un granelero, el Wilson Parno. En este caso, pues, estuvimos inspeccionando distintas partes, tomando imágenes y almacenándolas para poder desarrollar después un informe. Y lo que vemos es, en un lado, la imagen y por otro lado, dónde dónde se encuentra esa imagen en el modelo tridimensional que tenemos de la embarcación. ¿Vale? Eso nos permite, por un lado, asociar la imagen a posiciones concretas del barco y poder tener una ayuda a la hora de hacer la inspección. ¿Vale? Pensar que un barco que sea muy largo, pues el costado se ve igual durante muchos metros. ¿Vale? En este caso podemos saber en qué punto que se marca en la parte del informe ha sido tomada la imagen. Vale, otra aplicación muy interesante es la del levantamiento de fondo. También requiere de una buena posición del robot y lo que hacemos en este caso es, utilizando una ecosonda, una sonda que mira hacia el fondo. Esa ecosonda lo que nos mide es la distancia que hay entre nuestro robot y el fondo marino. Si esa distancia la vamos poniendo en una especie de mapa que vamos construyendo, podemos sacar un levantamiento topográfico del fondo. Podemos ver el relieve del fondo marino, lo que normalmente se conoce como una batimetría. Y además ese modelo 3D para darle, para que sea más fácil de interpretar, pues le asociamos colores a la profundidad. En este caso, lo que
tenemos ese levantamiento topográfico de una parte del puerto de Carboneras en Almería, donde aquí se ve el recorrido que va a estar haciendo el robot, lo que en el modelo 3D lo que nos va diciendo la sonda, es decir, la distancia entre el robot y el fondo marino. Y esta información, pues ya digo, se va almacenando en un mapa teniendo en cuenta las posiciones y somos capaces de recuperar la forma que tiene, en este caso, el lecho marino. Como aquí estamos cerca de uno de los cantiles del puerto, se ve fácilmente cómo hay un cambio importante en la profundidad. La zona azul es más profunda y la zona rosa menos profunda. Y por último, en la actualidad estamos haciendo una serie de trabajos con el objetivo de ser capaces de, además de inspeccionar y ver y reconocer cosas en el fondo, ser capaz de interactuar con los objetos. Y en este caso, nuestra idea es poder manipular objetos de cierta fragilidad. Por ejemplo, restos arqueológicos, sobre todo basado en madera, que es muy delicada, si se aplica fuerza pues se rompe, o ser capaces de recuperar trozos de coral y demás. La aproximación que estamos siguiendo en este tipo de casos es utilizar lo que se llama una mano flexible, en este caso, en nuestro caso además, fabricada todo con métodos sencillos de impresión 3D. En este caso, pues aquí podemos ver la imagen donde tenemos distintos elementos de plástico rígido y los dedos están impresos también mediante 3D con plástico flexible. ¿Vale? Entonces, en esta aplicación utilizamos aire comprimido para poder cerrar los dedos y podemos ver que se pueden manipular bien determinadas cosas. En este caso, para poder usar esta aplicación, el robot tiene dos cámaras, una apuntando al fondo, que es la que nos permite ser capaces de saber dónde tenemos la mano, y otra apuntando al frente, que es con la que vemos dónde vamos navegando. Aquí lo que vemos es el robot pues recogiendo distintos objetos que hemos depositado en la piscina, operaciones de captura y recogida. Interesante es que al ser los dedos flexibles no solamente nos permite coger objetos delicados, sino que además nos permiten agarrar con cierta firmeza objetos que sean lisos, ¿vale? Porque el material de los dedos se agarra bastante bien a la superficie. Y bueno, esto era un poco lo que quería comentar. Aquí en la transparencia dejo alguna información donde tenemos vídeos de los distintos proyectos que hemos desarrollado en el grupo de investigación. Y bueno, solamente quería agradecer la atención y espero que
que haya sido de provecho. Pues muchas gracias, Humberto. Ha sido una charla súper instructiva y además súper bien preparada, pero tengo que decirte que había un problema técnico que durante los vídeos no se te ha podido oír bien. Pero claro, como lo hemos grabado, no pasa nada porque se subirá en la cuenta de @humudivulga en YouTube y se podrá ver todo perfectamente. Y bueno, hemos recibido preguntas por el chat y también por privado, si te parece. Sí, claro, para eso está. Desde Chile nos han pedido si puedes subir fichas técnicas sobre tu herramienta y nos han dejado una dirección que te pasaremos después Vale, para ver qué puedes hacer con ello. Y también nos preguntan, perdón, que lo tengo en el móvil. A ver, Raúl Cox López nos dice si para un supuesto proyecto arqueológico, ¿cuál es el coste que puede suponer el uso de este tipo de herramientas, tanto para la identificación en superficie como los detectores subacuáticos? Vale, es una pregunta aparentemente inocente, pero no lo es tanto. Un detalle que no he comentado o no he hecho suficiente hincapié es que los desarrollos que hacemos nosotros están pensados para robots de bajo coste. ¿Vale? Ahora bien, bajo coste no significa que sean baratos. Por ejemplo, si queremos tener todo el sistema de posicionamiento con los sonares y el equipo completo, solo lo que es el hardware podemos estar hablando fácilmente de unos 25.000 euros. ¿Vale? Hay que pensar que esto es muy poco comparado con lo que ha habido hasta ahora en el mercado, que por menos de 50 o 80.000 euros no tenías un robot parecido. Entonces, por eso digo que bajo coste y barato no es lo mismo, pero realmente para muchas aplicaciones no es caro. Aprovecho también para hacerte una pregunta que nos ha llegado que dice: ¿la invención de las impresoras 3D ha supuesto un abaratamiento en los costes en robótica? Bueno, increíble. No tanto en los costes en sí, sino en el tiempo de desarrollo y prueba. Cuando yo empecé con esto de los robots, pues teníamos que con chapa de metal y con trozos de plástico, atornillando, pegando, hacer los prototipos de todo, y se perdía muchísimo tiempo para conseguir resultados que no eran realmente muy buenos. Me refiero desde el punto de vista del prototipado. Ahora, sin embargo, con la impresión 3D podemos diseñar lo que queremos, imprimirlo y utilizarlo. Lo que hemos hecho nosotros con la mano sin impresión 3D, pues nos habría costado muchísimo más trabajo, ¿vale? Y he puesto un ejemplo en una mano, pero nosotros dentro del robot pues también imprimimos piezas de soporte y todos los elementos de manipulación de la cámara para que la cámara gire arriba, abajo, izquierda, derecha. También lo imprimimos, prototipamos, imprimimos en 3D y al final es lo que usamos en el robot. Da muchas facilidades. Sí. Pasamos a otra pregunta. ¿Algunos de estos robots se están empleando ya en la región? Bueno, esto la verdad es que no ha salido mucho de la región. Nosotros lo que hacemos son desarrollar aplicaciones que después la idea es que la usen empresas. Entonces, muchos de estos proyectos que he comentado están hechos conjuntamente con la empresa que fabrica algunos de los robots, Nido Robotics, y sí, en algunas se están usando en algunos sitios. La idea es que esto empiece y cada vez haya más, llamémosle, más usuarios del sistema. Pasamos a la pregunta relacionada con la naturaleza, que dice: ¿los peces y otros animales submarinos interfieren en la lectura del radar? Bueno, a ver, normalmente no. Pero, por ejemplo, el vídeo ese que hemos visto en la piscifactoría, donde había aproximadamente unas 150.000 doradas, está claro que el sonar lateral no es mucho. O sea, el sonar de barrido no es mucho. Afortunadamente, incluso en esos casos, los peces suelen navegar todos juntos. Entonces, hay muchos, pero están todos juntos. ¿Y eso lo que significa? Que mientras que con el sonar no podemos ver la parte de delante, que es donde están los peces, sí que estamos viendo la parte de por detrás, que es zona de jaula, por lo cual, incluso en esos casos, podemos ver bastantes cosas. Hay que pensar que el concepto de delante y detrás para nosotros es importante, pero para el robot
conocer, ¿son estos robots clave para conocer y proteger las especies de gran profundidad? Pues estos en concreto para gran profundidad no están diseñados. Hay que pensar que en teoría la cota máxima de estos robots es de unos 300 metros, ¿vale? Gran profundidad ya hay que irse a otro tipo de tecnología, fabricación en acero, vehículos más complejos desde el punto de vista del diseño de la estructura, y eso al final digamos que eso tiene un coste mucho más alto. Sin embargo, hay que pensar también que casi una gran parte de todo lo que es la vida marina se encuentra hasta unos 200 metros de profundidad, con lo cual toda esa zona con estos vehículos sí que podemos observarla. Tengo ahora dos preguntas que yo creo que podríamos resumir en una. Nos han preguntado por privado si son estos robots clave para conocer y proteger las especies. ¡Ay, no! Ya lo había leído. Los robots submarinos podrían ser útiles para eliminar parte de las toneladas de plástico depositadas en el mar. Y también por esta pregunta, Atlantes 17, si en el caso del Mar Menor, dada la degradación medioambiental de los últimos años, este tipo de robot puede suponer una ayuda. Vale, en el primer caso, desafortunadamente, creo que no son muy prácticos para recoger basura porque hay mucha. Y la capacidad de carga de un robot de esto es pequeña. Hay que pensar que la idea es que después vuelvan a subir. Entonces, si le añadimos peso, llega un momento en que los motores no van a ser capaces de volver a sacarlo fuera. Entonces, la capacidad de carga es limitada, con lo cual no son una buena alternativa para lo que es la limpieza en sí, aunque sí para la detección. Podemos utilizarlo para especificar qué zonas son más interesantes para recoger. Desde el punto de vista del Mar Menor, ahí yo creo que sí que podrían utilizarse bastante debido a que la operación es muy sencilla, el coste no es alto, para hacer medidas con una cierta frecuencia temporal. Es decir, esto se puede desplegar desde una embarcación ligera, una neumática, se pueden hacer inspecciones de más de 2 horas. Es decir, la profundidad del Mar Menor es muy pequeña, con lo cual el consumo energético de los motores para mantener la profundidad es pequeño. Es decir, es un entorno bastante bueno donde se pueden utilizar este tipo de vehículos. Además, no lo he mostrado yo, pero con Nido Robotics ellos tienen desarrollado algunos equipos para toma de muestras de agua y análisis de calidad de agua, o sea que sí que es bastante aplicable en este tipo de escenario. Pues sí, y ya no me queda más que darte las gracias por todo, agradecer a nuestros espectadores por todas las preguntas que nos han enviado y recordar que esta charla estará disponible ya sin problemas técnicos en nuestra web y en nuestro canal de YouTube @humodivulgado. Muchísimas gracias. Gracias.